Hoy, 3 de cada 10 pesos del presupuesto de la Secretaría de Integración Social lo estamos ejecutando a través de ingreso mínimo garantizado. Esta plataforma es el eje de la modernización de la política social de Bogotá, y esto empezó con la pandemia, con la estrategia de Bogotá Solidaria que se armó para poder mitigar el efecto de los confinamientos en la crisis social. En ese entonces, la ciudad logró pasar de 60.000 hogares con transferencia monetaria a más de 1 millón de hogares en menos de un año. Entonces, la política social de Bogotá se empezó a transformar desde ahí, con la penetración que tuvieron las transferencias monetarias como una forma para mitigar la crisis social de la pandemia. Pero esta cobertura aumentó de la forma en que lo hizo, porque la pobreza en Bogotá está aumentando como nunca antes en la historia lo habíamos visto. En ese año pasamos de 27% de pobreza a 40% de pobreza, 13 puntos porcentuales en un año. Casi que estábamos aumentando más de 1 punto porcentual por mes. Después de eso, quedamos con una gran infraestructura. Yo digo que esto es como una tubería que empieza a comunicar al gobierno distrital, la Secretaría de Hacienda, ¿sí? La empieza a comunicar con los hogares pobres y vulnerables de Bogotá. Toda esta infraestructura empezó a decantarse después de la pandemia. Este ajuste, nuevamente, es en consistencia con la pobreza que tenía Bogotá en la recuperación. Así como Bogotá fue de las ciudades más afectadas en pandemia, asimismo, al ser la gran ciudad, al ser la gran capital de Colombia, pudo recuperarse rápido. En el 2022 pasó de 40% que ha llegado en el punto más alto y más crítico de la pandemia a cerca de 28%, casi rozando los niveles que se tenían antes de la crisis. Asimismo, la estrategia de ingreso mínimo garantizado se empieza a adaptar a esta realidad. En ese momento, el gobierno entonces lo que decide es mantener esta transferencia no condicionada, la ajusta en los valores por tamaño de hogar y por nivel de pobreza. Uno de los retos que el alcalde Carlos Fernando Galán me puso cuando me invitó a trabajar en la Secretaría de Integración Social fue pensar en cuál debería ser el norte o hacia dónde deberían ir las transferencias monetarias de Bogotá. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar en el rediseño de todas las transferencias monetarias en especie y en bonos de la Secretaría de Integración Social. Mejores transferencias, más bienestar, con 3 principios. Equidad, más beneficio para los más pobres. Eficiencia, la focalización importa. No malgastar los recursos, porque siempre pueden ser utilizados en beneficio de la ciudadanía. Y 3, posibilidad de elegir. La mejor política social es aquella en que las personas tienen posibilidad de elección. ¿Cuáles son los caminos y los canales en los que la gente se siente mejor para poder acceder a los beneficios y a las oportunidades de la ciudad? Con estos 3 principios, rediseñamos todas las transferencias monetarias en especie y en bonos de la Secretaría de Integración Social. Y en lo que tiene que ver con ingreso mínimo garantizado, el rediseño fue radical. Pasamos de una transferencia monetaria no condicionada, que solo cambiaba su monto dependiendo del tamaño del hogar y el nivel de pobreza, a una plataforma con 10 componentes en distintas tipologías. En la tipología de no condicionadas, por ejemplo, tendremos los componentes a personas mayores, personas con discapacidad u hogares en situación de pobreza extrema. Introdujimos las transferencias condicionadas en Bogotá para jóvenes con oportunidades, dirigida a los beneficiarios de esta estrategia y condicionada a todas las etapas de la ruta de inclusión productiva. A los hogares con niños en los colegios, condicionada a la asistencia, y a los hogares con niños en los jardines infantiles de Bogotá, condicionada también a la asistencia y a la atención integral a la primera infancia. Y un componente de emergencias, tanto emergencias sociales como de cambio climático, tenemos por fin la posibilidad de activar la plataforma para estos casos. El componente de ciudad, donde tenemos los pasajes gratis que permiten acceder al sistema de transporte, población pobre y vulnerable, y Tu Ingreso a tu Casa, que es un programa que junto con la Secretaría del Hábitat busca concurrir beneficios para que la persona pueda acceder primero a un arriendo social, que además tiene la opción
y adquisición de vivienda formal para esta población. Además de esto, fuimos más lejos y fuimos a buscar a la población que está en situación de extrema exclusión, los inquilinatos tipo pagadiario. Creamos un instrumento análogo al Sisbén. Esta población que estaba borrada de los radares de la política social de Bogotá, por fin tuvo acceso a un instrumento de focalización que les permitió entrar a la oferta social de Bogotá, a una oferta de emergencia de corto plazo y también a ingreso mínimo garantizado. Esta población, dependiendo de su perfil, se clasifica en cualquiera de los otros 9 componentes. Hoy tenemos una estrategia con 10 componentes que es capaz de conectar con casi todas las direcciones al interior de la Secretaría de Integración Social. No se trata de una secretaría aislada con un instrumento aislado. Es parte de la columna vertebral de la política social de Bogotá y además conecta con varias secretarías, con planeación distrital, con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Movilidad y Transmilenio, con la Secretaría del Hábitat y con la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. El ingreso mínimo garantizado pasó de ser un instrumento que se creó para amortiguar una crisis social a ser una estrategia que es un punto de encuentro al interior de la Secretaría de Integración Social y de los distintos sectores para poder llegar hacia la población más pobre y vulnerable. La estrategia de ingreso mínimo garantizado tiene un gran potencial. Primero, porque se puede adaptar de manera orgánica a las necesidades de la ciudad, de manera orgánica a los cambios demográficos, a los cambios que introduce el cambio climático y a los cambios que introduce la ciudad misma y sus necesidades de transporte y acceso a vivienda. Pero más allá de eso, también implica un nuevo relacionamiento entre actores, en lo que tiene que ver con políticas que le apunten a mejorar el bienestar financiero o la reducción de la pobreza. Actores públicos y actores privados trabajando en función de pagos digitales, billeteras electrónicas, el acceso a crédito, a productos de ahorro o a productos de financiamiento. Todo esto con nuevos modelos de negocio y estrategias de valor compartido, ya no en una relación bilateral o lineal entre actores, a través de contratos o licitaciones, sino en un ecosistema financiero en el cual seguramente los que más van a ganar son los ciudadanos. Y esto fue lo que hicimos con ingreso mínimo garantizado. Esta fue la transformación que capitalizó las enseñanzas de la crisis social de la pandemia y las puso al servicio de las nuevas necesidades de la ciudad. Así lo dijo don Miguel de Unamuno alguna vez: seamos menos hijos del pasado y más padres de nuestro porvenir. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.